Bueno, muy buenas noches. Eh, Realmente es un gusto reencontrarme con este libro, con el pretexto de este libro, con viejos amigos a quienes admiro como referentes, y podría referir a varios, pero con un solo nombre basta: José Díaz. Y además venir eh, para hacer el elogio de la historia, el elogio de lo que la historia puede dar a la política, puede dar a una mejor comprensión de las disputas internacionales, de las disputas de nuestro tiempo, y hacerlo precisamente en momentos en donde, bien, muchos pretenden esa peregrina idea, viejísima, de plantear de que lo nuevo, la nueva política, es la que se construye sin historia. Es mirar para adelante. O es participar de una manera oprobiosa en una visión de guerra cultural, muy pedestre, descubierta muy tardíamente, y generadora de una dinámica que no tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con las performances, y tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con la demonización. Es muy importante este libro, en primer lugar porque este libro, y creo que esta instancia, hay un fragmento que me pareció ejemplar. Este libro no pretende defender ni deshonrar a personas concretas cuyos nombres aparecen en los documentos. Más bien presenta un análisis de los objetivos de los servicios secretos comunistas en América Latina, con un enfoque especial en Uruguay, así como los mecanismos de su trabajo. Esto, que parece muy simple, es la gran virtud del libro de Mijail. No sé si decirte Mijail, no. Mijail. Porque es lo que, de alguna manera, bueno, es el objetivo fundamental de cualquier historiador. De cualquier historiador. No hay texto sin contexto. No hay historias que se construyen para demonizar a los otros, a pesar de que hay quienes hacen mala historia. Y verdaderamente, Mijail es muy correcto en su consideración de aquellos que han planteado versiones contradictorias. No demoniza a nadie, me parece una buena ruta. Para plantear una verdad no es necesario demonizar a nadie. Lo que es necesario es plantear un contexto, verlo de distintos lugares, problematizarlo, no buscar la satisfacción de los auditorios, ¿sí? Buscar, bueno, eso que los historiadores buscamos, que es pretensión de verdad, cueste lo que cueste. Este libro tiene un muy buen prólogo. Y esto, yo que he escrito varios prólogos, hay que reivindicar el rol del prólogo, y del prologuista, por supuesto, porque es un prólogo que se acompasa bien con el libro. Es un libro maduro, es un libro que delimita bien sus alcances y también sus limitaciones, incluso cronológicas, 1961-1968, lo cual es muy útil, muy útil. Recuperar en la cronología la dignidad de los hechos.
En ese sentido, Aldo introduce un esfuerzo de investigación, relata el contexto en el cual se desplegó este profundo esfuerzo de investigación que Michal hoy nos plantea. Y bien, Michal asume las exigencias del oficio, y las asume muy bien, yo creo que de la manera más persuasiva, buscando no simplificar, buscando, narrar un proceso de investigación que fue largo, que tuvo asesores y compañeros muy relevantes, que tuvo distintas instancias, a veces de otras disciplinas cuesta entender cómo esfuerzos que llevan, años, muchos años, y mucha ruta, finalmente se legitiman en, un libro, además publicado en Banda Oriental, que eso es muy importante. ¿No es verdad, Alcides? Efectivamente, este libro nos invita a estudiar los contextos. No elige el atajo perezoso de, meterse en la llamada cuestión Trías y jugar en un lugar o en otro. No. Es un libro que busca contextualizar. No es un libro pro Trías, como debe ser un libro de historia. Es un libro que estudia los difíciles contextos en donde se desplegó una aventura, una historia personal, una historia política muy compleja, en momentos muy complejos. No construye, así como no demoniza a otros, no santifica a nadie. La historia no trabaja con santos y demonios, no. La historia trabaja con actores y contextos. La Guerra Fría. Efectivamente comparto con Aldo que existe una tentación de pensar que estamos en una nueva Guerra Fría. Gran error, o por lo menos yo lo considero un gran error. Es no entender lo que fue la Guerra Fría, que terminó y en donde hubo vencedores y vencidos. Y es muy relevante no equivocar el diagnóstico. A pesar de que Surek no habla de este tema, yo creo que en su manera de historizar los contextos no plantea muy bien el marco de la Guerra Fría, lo que implicó eso. Y en particular, establece la necesidad imperiosa de hacer historia global. Hoy no se puede entender una historia uruguaya fronteras adentro. No se puede entenderla pensando que se puede entender la historia uruguaya fuera de la región o fuera de los conflictos internacionales. No se puede entender un contexto internacional creyendo que en materia internacional los debates que le interesan al Uruguay son debates comerciales, que no tienen nada que ver con la política o con la geopolítica. Doctrina peregrina que hemos visto en estos últimos años, en donde incluso se le ha querido cambiar el nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores, llamándolo el Ministerio de Comercio. No es así. No es así. Para entender un contexto internacional hay que entender una época, hay que entender la geopolítica. La geopolítica no es un coto cerrado de las visiones conservadoras, no. La geopolítica hoy es un instrumento imprescindible para entender lo que está pasando, incluso para entender lo que está pasando fronteras adentro del Uruguay. Cuando emergió el caso Trías, de inmediato sentimos malestar. Nosotros
y cuando digo nosotros, digo muchos historiadores, teníamos una aproximación muy enfática con Vivian Trías. Y la emergencia nos provocó desazón, malestar y también inquietud. Inquietud por más verdad, no por menos verdad. Por eso, a mí me parece que lo primero que hay que decir es que este libro contribuye, no termina, contribuye a aproximarnos a más verdad. Y no es un libro que niega situaciones conflictivas respecto a la peripecia personal de Vivian Trías. Del mismo modo, inscribe una visión que no empezaba y terminaba en el Partido Socialista. Allí estaba el Partido Colorado y Glauco Segovia. Allí estaba Héctor Broz Espiel, a quien conocí. Estaba esta idea de, bueno, de cómo acercarse a un archivo, incluso a un archivo escrito en idiomas separados. El gran drama de la traducción, que es clave. Y una traducción desde un idioma como el checo, que bueno, me sobrepasa. Me sobrepasa ampliamente. Es la peripecia de Vivian Trías, pero también es la peripecia del diario Época. Es la peripecia de los exilios que cruzaban Montevideo y que hoy están siendo por primera vez estudiados en clave transnacional. Es la peripecia, como decía Aldo, de ese Montevideo que fue un lugar de conspiración desde mucho antes. Eso no nació en los 40. En los 20 ya estaba. En los 20 y en los 30, en el año 32, hubo una denuncia del complot comunista que justamente utilizaba Montevideo como el núcleo para disparar una revolución continental. Tampoco es incomprensible que cuando alguien pensó en instalar bases norteamericanas frente a la, frente a la amenaza nazi, bueno, se le diera credibilidad a las dos cosas, a la instalación de bases norteamericanas como factor de poder, pero también a la idea de que si el Tercer Reich tenía, como tenía, una visión de expansión continental, ¿cuál era el lugar? El lugar era Montevideo. Y la historia de África y de otros y de otras espías no es una historia menor. Es algo que construyó esta ciudad, que está en un lugar muy particular, en un lugar geopolítico muy particular. El Tucho Metol decía que Montevideo era un gran faro para mirar a América Latina, sobre todo para él, que vivía en Brecha y Ituzaingó y Buenos Aires. Reconquista. Bien. Es en ese aspecto que, bueno, que se plantean asuntos muy relevantes. Aldo planteaba el tema del financiamiento de la política. Por supuesto que ese es un gran tema, pero no solamente de las izquierdas, es un gran tema de la política y de las derechas. Y es un gran tema sobre el que hay que profundizar mucho más, sobre todo en este país. Y realmente es muy impresionante ver cómo este caso fue sobredimensionado respecto a un asunto como el financiamiento de la política, que en el libro no se elude. Hay un
subcapítulo que es el caso de Vivian Trías a la luz de las recompensas económicas. Y se analiza negro sobre blanco, bueno, ¿qué era lo que discurría? Por supuesto, muchísimo menos que los otros financiamientos que desconocemos. Pero hay que asumir la cuestión del financiamiento. Entre otras cosas, para que sepamos quién financia la política. Y eso, entre otras cosas, pasa por verlo en clave histórica y por decir las cosas como son. Otro asunto es el rol de las disputas adentro de un partido, en una izquierda que converge. Bueno, siento decirlo, pero las disputas del Partido Socialista... Y voy a decir. ¿Qué te voy a decir? Han tenido una influencia y tienen una influencia demasiado fuerte en el resto de las izquierdas. Sería hora de que pararan un poco. No es tan fácil, pero es imprescindible. Porque cuando las disputas de un partido no se resuelven, no se pactan, no se delimitan, bueno, en el marco de un frente de izquierda, terminan afectando a las otras izquierdas. Si yo les traigo la lista de la UP del 62, nos podemos hacer un picnic, realmente, con todas las trayectorias que eso impulsó. Y también abrir la discusión de algo que hoy se replantea, pero que estuvo muy presente en la Guerra Fría y en la revisión que se hace de la Guerra Fría, que es, nuevamente, y con eso empezábamos, la dimensión cultural de la política, y hasta qué punto aquello de que la cultura es un gran escenario de disputa de la política, bueno, es más viejo que Platón. Lo malo es cuando se convoca a la guerra cultural desde posturas muy pedestres, que no son cultas, y donde se quiere construir una historia, bueno, para justamente generar una guerra contra otros, sin necesidad de verificación. Obviamente, esos intentos chocan contra la labor de los historiadores. Y no es casual que quienes una y otra vez están convocando a la guerra cultural, y bueno, tienen problemas con la historia. Obviamente van a tener problemas con este libro. Porque este libro es un elogio de lo que la historia puede dar y de lo que no puede dar. De tal modo, yo realmente celebro, creo que tenemos que agradecer mucho a Mijail, creo que tenemos que agradecer mucho a la red que rodeó a Mijail en una tarea muy compleja. Yo me imagino un checo que le venían a contar del Uruguay. Y bien, por suerte encontramos a un checo. Habían encontrado a checos y a polacos brasileños, otros. Con lo que, bueno, seamos por una vez realistas. Las disputas políticas que dominan nuestra vida cotidiana no son nacionales, no terminan en la frontera, cada vez más se inscriben en otro tipo de debates. La política internacional, la dimensión internacional, es el gran eje que intercepta todas las otras políticas. Y es bien interesante cómo aquellos que convocan a la guerra cultural, pero que al mismo tiempo niegan que haya derechas e izquierdas, como visión antigua y arcaico, hoy digan a voz en cuello que está claro que desde el centro no se triunfa sobre las izquierdas, que solamente se puede triunfar desde el derechismo. Bueno, estamos avanzando. Se reconocen derechas e izquierdas. Tardíamente. La historia no es un gran instrumento para
pinchar globos y para desatar los nudos de la guerra cultural. Con esa pulsión de verdad, con ese trabajo de hormiga, con ese trabajo tesonero, con estas asociaciones virtuosas. La verdad que es hasta emocionante los periplos de Mijail y también de Aldo, pero a Aldo le encanta viajar. No, hablando en serio, los periplos que reunieron horizontes, reunieron proyectos de investigación. Por eso, de verdad, quiero terminar reivindicando un poco esta idea de la historia. Vivian Trías fue un profesor de historia. Es discutible, no creo que lo suyo, su contribución más importante haya sido desde la política, pero es una cuestión discutible. Y lo digo en la Fundación Trías, la verdad que soy un poco imprudente. Sin embargo, creo que cometiendo errores, cometiendo aciertos, como historiador hizo contribuciones muy relevantes. Y no es que me guste mucho su revisionismo, ni su visión sobre Rosas, pero buscaba esa articulación que, bueno, sigue siendo una articulación hoy mucho más compleja, pero una articulación que estaba en los 60 y que vuelve a estar aquí. ¿Cómo se encarna un proyecto político, un proyecto de izquierdas, un proyecto ideológico? Planteándolo como el trasplante de ideas externas a un lugar no se entiende. Planteándolo solamente como una historia de ideas trasplantadas, no se entienden los procesos. El libro de Mijail, que no es sobre Trías, es sobre la Guerra Fría en Uruguay, sobre el trabajo de la Agencia Internacional de la CTA. ¿Cómo? STB. Es un libro que nos vuelve digamos, a invitar a esa tarea, que es, bueno, para incluso acertar en la política, hay que detener el juicio. Hay que a veces plantear límites. Hay que a veces trabajar mucho antes de afirmar algo. Hay que leer muchos documentos. Y finalmente, el historiador nunca será un juez. Nunca será un juez. No podrá laudar, podrá contribuir. Y su contribución es una contribución intransferible, absolutamente intransferible. Para lo cual, como Mijail, hay que ser muy rigurosos con las cuestiones del oficio. La objetividad es el cumplimiento de las reglas del oficio. Acá hay un libro que nos enseña muy bien cómo, frente a temas complejos, rascando, sin demonización ni santificación, bueno, se puede cumplir muy bien con las reglas del oficio y se puede hacer también un gran aporte político. Gracias.